Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos? Bueno, como parte de la continuación de la unidad 6 que estuvimos viendo en la sesión pasada, vamos a ver ahora lo que compete o lo que se refiere acerca de la comunicación dentro de la organización. Este no es un curso como tal para comunicólogos, sino es solamente una referencia práctica para que los estudiantes de gestión de administración entiendan cuál es la importancia de la comunicación dentro de una organización. La comunicación es importante no solo dentro de una organización, es importante para las relaciones interpersonales, es importante para la cultura, es importante para la vida diaria. La comunicación es un factor que nos hace humanos y que permite que nosotros podamos transmitir el conocimiento de generación en generación. Bueno, este conocimiento que se transmite de generación en generación también se va a transmitir dentro de la empresa. Recordamos que en la sesión pasada hablamos acerca de la información y acerca de las tecnologías de la información y la importancia que tienen estas dentro de la organización. Bien, esa información, una vez que se retroalimenta, una vez que hay un ciclo de ida y vuelta entre dos personas, entre dos organizaciones, entre dos empresas, entre dos sujetos, entre dos entes, entre dos naciones, una vez que hay una retroalimentación, ida y vuelta, decimos que hablamos de un proceso de comunicación. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver como importante dentro de la empresa? Bien, las tecnologías ya vimos que juegan un papel importante en la organización. ¿Cuál es la importancia de las tecnologías de la información? Bueno, reforzar esa comunicación. ¿Y qué es comunicar? Comunicar es el proceso de transmitir y recibir información dentro de una organización a través de mensajes. ¿Qué es un mensaje? Es una idea cifrada con un código que se transmite de un emisor a un receptor. Mediante un canal, el receptor decodifica, interpreta y emite una respuesta que es a su vez otro mensaje que también va a ser codificado, decodificado, recibido, interpretado y analizado. Bien, ¿cuáles son los tipos de comunicación que vamos a encontrar dentro de la organización? Los tipos de comunicación en la empresa son muy sencillos, muy simples. La comunicación externa, la comunicación interna, que vamos a ver que hay varios tipos de comunicación interna, la comunicación formal, la comunicación informal, la verbal y la no verbal. Bueno, ¿qué será la comunicación externa? Tendrá que ver con nuestros eh, empleados, tendrá que ver con nuestros subordinados dentro de la organización, tendrá que ver con nuestros superiores. No, es una organización que generalmente va a tener que ver con el medio ambiente externo. Pueden ser proveedores, pueden ser autoridades, pueden ser con el fisco, puede ser con los medios, puede ser con muchas otras formas, ¿no? Simplemente es una comunicación que está fuera de las fronteras geográficas de la empresa y que tiene que ver con su entorno, con su macroambiente. Por otro lado, vamos a tener la comunicación interna, y esta sí es la que le compete a nuestros subordinados y a nuestros superiores o a nuestros compañeros en la línea horizontal. Esta comunicación interna puede ser vertical, ascendente, cuando nos referimos o cuando nos comunicamos con un superior, o vertical descendente, cuando nos comunicamos con un subordinado, o en otros casos puede ser horizontal, cuando nos comunicamos con compañeros de trabajo que tienen un rango o un puesto similar dentro de la organización. Bien, esta comunicación, que a su vez puede ser vertical, superior o ascendente, o vertical, inferior o descendente, u horizontal, también puede tener otras características. Puede ser formal y puede ser informal. ¿Cuál será la formal? La comunicación formal es aquella que se establece para tener unos canales certificados dentro de la organización donde yo pueda expresar una idea y se tome como información válida y precisa que se está transmitiendo dentro de la organización para los subordinados, para todos los empleados o para los directivos. Y voy a tener también comunicación informal. Esa comunicación informal que tenemos aquí de este lado tiene que ver con aquella información que forma parte del imaginario colectivo dentro de la organización. ¿Qué es el imaginario colectivo? Es todo aquello que suponen los trabajadores, todo aquello que suponen los empleados, que va a ocurrir dentro de la organización, pero que no necesariamente tiene una validez o una certificación, aunque no por ello deja de carecer de verdad. Simplemente que a veces puede ser una verdad a medias.
vamos a tener comunicación formal y comunicación informal. La comunicación formal va a estar compuesta generalmente hoy en día, dadas las tecnologías de la información, por correo electrónico, por red corporativa, por juntas virtuales, por una revista que puede ser impresa o electrónica, o por diversas plataformas que ayuden a la empresa en el desempeño de su trabajo y de su comunicación. La comunicación informal, ¿de qué va a estar compuesta? Por el WhatsApp, cuando no sea de un grupo oficial de la organización, es decir, el WhatsApp personal, el correo personal, no el correo institucional, porque el correo institucional forma parte de la comunicación formal, los rumores o el imaginario colectivo y las pláticas de comedor, el radio pasillo, que en los que ya han trabajado entenderán que en radio pasillo muchas veces se transmite información que, si bien carece de certificación, no por ello carece de validez. Bien, vamos a tener también otro tipo de comunicación, que es la comunicación verbal, la que se transmite de forma hablada, y la no verbal. Bien, la comunicación no verbal es aquella que puede estar representada mediante pues, gesticulaciones, mediante símbolos, mediante ideas, plasmadas en carteles, plasmadas en algún tipo de comunicación que no se refiere precisamente a la comunicación hablada. Bien, ¿cuáles son los requisitos de la comunicación? La comunicación dentro de la organización debe ser clara. ¿A qué se refiere con la claridad? Que sea transparente como el agua. No, pues sí, efectivamente, que permita ver más allá de su superficie, es decir, una comunicación que sea entendible para todos, que no tenga cosas ocultas. La información debe ser clara y al mismo tiempo entendible. Debe ser concisa, es decir, debe ir al grano, no andarse con rodeos. Es que yo quise decir, es que me quiso decir, es que yo le di a entender. No, no, no. En la organización no es como con la novia o con el novio, no se trata de dar a entender. En la organización tienes que decir las cosas de forma concisa, es decir, sin rodeos, tal como debe ser, al grano. Debe ser objetiva, y cuando hablamos de objetividad debemos pensar en algo que es contrario a la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Pues aquello que está permeado de mis juicios de valor, de mi interpretación, de mi ética, de mi moral, de una forma de pensar muy personal. Por ejemplo, yo puedo pensar que un celular es bonito, puedo pensar que un terreno es grande, puedo pensar que ha pasado mucho tiempo. Es decir, son cosas que no tienen cuantificación. En cambio, la comunicación formal dentro de la organización debe ser objetiva. Yo no puedo decir si algo es bonito o no. Puedo hacer una encuesta y verificar cuántas personas les gustó mi producto y establecer un parámetro cuantificable. Eso puede ya entenderse como algo objetivo. Yo no puedo decir que un terreno es grande, pero sí puedo decir que mide 500 por 500 metros y entonces hago el cálculo y determino qué superficie tiene ese terreno. Es decir, la información debe ser objetiva, debe estar fundamentada, debe basarse, debe estar correlacionada a datos y a hechos, no a corazonadas. A eso se refiere la comunicación formal dentro de la empresa. Y debe ser bilateral, es decir, en ambos sentidos. Debe haber un mensaje y debe haber una retroalimentación que permita enriquecer esa función de comunicación. Son los requisitos que vamos a encontrar dentro de la comunicación en la empresa. ¿Qué función debe cumplir dentro de la organización? ¿Cuál es la función que cumple? Debe ser motivadora. Y aquí entraremos en un debate porque hay algunos autores que dicen que el ser humano no puede motivar a otro y otros que opinan que la motivación puede venir de fuera. Esto lo podrían poner aquí en sus comentarios, podrían decir qué opinan acerca de si es posible motivar o no motivar a otro sujeto a través de la comunicación y por qué. Además, recuerden que nos debemos basar en objetividades, es decir, no en corazonadas de lo que yo pienso. Debo revisar algunos autores y decir, ¿sabe qué, profesor? Con base en este autor, nos está diciendo que puede motivarse a un trabajador dependiendo de tales características o no se puede motivar porque este otro autor me está hablando de que la motivación viene de estas otras características. Por ahí como tip,
yo les puedo decir que, por ejemplo, Abraham Maslow dice que es una fuerza interna. Ahí como detalle, pues ahí ustedes verificarían si la motivación viene de fuera o viene de dentro del sujeto. Debe ser fomentadora de aprendizaje. Por supuesto, la comunicación como tal me permite transmitir información de una generación a otra. Y esto ocurre también dentro de una organización. Me va a permitir transmitir los procesos, los procedimientos, las funciones, las responsabilidades a un nuevo integrante de la organización. Porque las organizaciones son dinámicas, el personal se retira y entra nuevo personal. A veces no es lo ideal que se fuera el personal, pero ocurre. Lo ideal es que el personal permanezca dentro de la organización, que se desarrolle dentro de ella y que enriquezca la misma. Pero incluso siempre va a haber sangre nueva. Y esta comunicación debe fomentar el aprendizaje de esas nuevas generaciones y al mismo tiempo que la misma organización fomente su aprendizaje y se convierta en una organización que aprende. Que esto a su vez se va a traducir en algo que se llama aprendizaje organizacional, que lo veremos un tanto más adelante. Debe favorecer también un buen clima laboral. ¿Qué será un buen clima laboral? Un buen clima nosotros entendemos como una temperatura agradable, donde no llueve mucho, donde no hace mucho frío, donde tenemos un clima templado, donde podemos desarrollar nuestras actividades más o menos sin contratiempos. Bueno, esto traducido al ámbito empresarial, diríamos que el trabajo debe fluir en la organización de la mejor manera posible. Ojo, no quiere decir que la organización permanezca estática, sino que el clima, es decir, la armonía entre los trabajadores, permita que se desarrolle de la mejor manera. Porque siempre va a existir algo que se llama zona de confort, algo que se tiene que romper, que debe llegar un agente de cambio, y este agente de cambio va a proponer mejoras. Y esas mejoras van a generar resistencia al cambio, van a generar desacuerdos dentro de la organización, van a generar incertidumbre en algunos de los casos, pero esto no quiere decir que el clima se tenga que romper. El clima es como algo que va más allá de, o sea, yo puedo tener una manifestación afuera de una gran cantidad de ciudadanos que están en desacuerdo porque no tienen determinadas condiciones en su colonia, pero eso no quiere decir que el clima como tal, el medio ambiente, esté desfavorable para todos los ciudadanos. Es decir, va a ser un caso puntual. En el caso del clima laboral, tengo que pensar que debe haber una salud organizacional que me permita a los trabajadores que compartan su información, que fomenten el aprendizaje y que se enfrenten a nuevos retos. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulos, con esto cerraríamos la unidad número 6, que hace referencia a el proceso de comunicación dentro de la organización, a la comunicación dentro de la organización. Dentro de las actividades a desarrollar, me van a decir cuál es el proceso de la comunicación, qué es el código, qué es la interferencia, cómo se decodifica el mensaje, cómo se cierra el circuito de la comunicación, cuáles son las ventajas que les acabo de platicar acerca de la comunicación formal y las ventajas de la comunicación informal desde su punto de vista. Al mismo tiempo, deben también decirme por qué es importante que se fomente el aprendizaje dentro de la organización y qué papel juega el clima laboral dentro de la comunicación. Al mismo tiempo me van a definir por qué la comunicación debe ser clara, debe ser concisa, objetiva y bilateral. Esa sería su actividad para entregar este día domingo. Sí, se juntan un poco las tareas para el día domingo, pero tenemos suficiente tiempo. Estamos a jueves y son unas cuantas preguntas que si estuviéramos en el salón de clase las podrían resolver en unos 20 minutos. Así que hagan de cuenta que están luchando por ir a conseguir su sello de acreditación del ejercicio en clase y que tienen 20 minutos ahorita para resolver la actividad. Bueno, les agradezco y que tengan una excelente tarde. Y por favor, quédense en casa. Gracias.